Don Chambitas presenta Chambiología, un proyecto de podcast comunicado por Hugo Hernández. ¿Qué onda, compitas? Gracias por darle play a este nuevo video o audio, dependiendo la plataforma donde me escuches. Si buscas conocer la historia detrás del 1 de mayo, Día Internacional de la Banda Trabajadora, prepárate un mezcal y escucha Conciencia, este nuevo episodio de Chambiología, el podcast oficial de tu compa Don Chambitas. Desde el 1 de mayo de 1889 conmemoramos cada año en varios países del mundo el Día Internacional de los Trabajadores. Pero para entender los sucesos que hicieron posible que hoy tengamos un día libre y un desfile que nadie ve, hay que entender primero las condiciones que vivía la sociedad humana de finales del siglo XIX. El mundo pasaba por los cambios que había dejado la primera revolución industrial, como el crecimiento de la transportación en barcos y ferrocarriles movidos por vapor y el descubrimiento de la energía eléctrica principalmente. Esta revolución de los transportes conllevó a que ahora sí las migraciones fueran masivas, impactando en que la gente se quedara en las ciudades donde había más chamba proveniente de las fábricas que ya trabajaban con los metales que en ese entonces se habían descubierto, como el aluminio, el zinc y el acero. Con el desarrollo del ferrocarril, en 1848 se construyen los canales Illinois y Michigan en los Estados Unidos, haciendo que Chicago se convierta en el epicentro de la industrialización en América. Se corrió la voz de que la ciudad de Chicago estaba llena de oportunidades laborales y para mediados de la década de 1850 se dice que llegaban hasta 100,000 inmigrantes por año a la ciudad provenientes principalmente de Italia, Rusia, España, Irlanda y Polonia. Se dice que las condiciones laborales que se vivían en estas fábricas donde toda esta raza inmigrante encontró chamba eran inseguras e insalubres. Gente moría por temas de falta de higiene en su espacio de chamba sin que a su patrón les importara. Niños y mujeres eran contratados con jornadas de la misma duración, pero se les pagaba la mitad de lo que se le pagaba a un hombre adulto. En esta parte de la historia de la humanidad se acentuó con más fuerza la división entre proletariado y burguesía. Entonces, la gente rica ya no solo era dueña de grandes haciendas, sino de grandes fábricas que les dieron del poder de hacer que sus empleados vivieran jornadas laborales de hasta 16 y 18 horas. ¡Ajá! 18 horas. Y nosotros en IT, que nos quejamos porque la empresa que nos quiere reclutar no ofrece PTOs ilimitados. En 1868, el presidente estadounidense Andrew Johnson promulgó la ley llamada Ley Ingersoll. Dicha ley establecía que la jornada laboral debía durar 8 horas diarias, pero para desfortuna de los obreros de ese entonces, dicha ley no fue cumplida por los patrones. Es entonces que, como rebelión ante el incumplimiento de la ley Ingersoll, en 1869 nace una organización secreta conformada por anarquistas en Filadelfia, cuya finalidad principal era lograr la reducción de la jornada laboral a 8 horas, la indemnización por accidentes laborales, la desaparición del trabajo infantil, la reglamentación del trabajo femenil, así como condiciones dignas y seguras de trabajo y el descanso dominical. Dicho grupo se denominó como la Orden de los Caballeros del Trabajo y la mayoría de los obreros se fueron afiliando a dicha orden. Desafortunadamente para estos obreros, tampoco esta organización fue de mucha ayuda, incluso se entiende al final de la historia que los traicionaron. Es por eso que el 1 de mayo de 1886, habiendo perdido la confianza en sus dirigentes y hartos de las condiciones inhumanas que vivían en sus espacios de trabajo, miles de obreros sindicalistas salen a las calles de Chicago a protestar por sus derechos laborales bajo la consigna 8 horas de trabajo
8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Este movimiento huelguístico en Chicago tuvo de inmediato la intervención de la policía local y pronto hubo gente herida. El punto más fuerte de la huelga se generó el 4 de mayo, día en el que August Spice convoca a los huelguistas a un mitin en la plaza High Market en punto de las 7 p.m. Dicha reunión corría de manera muy pacífica. Se dice que hasta el mismo alcalde de la ciudad pasó por la plaza y escuchó el speech de August Spice, pero horas más tarde, un desconocido arrojó una bomba contra la policía, acto que causó la muerte de 7 gendarmes. La policía respondió disparando contra los manifestantes y es ahí donde todo se descontroló. Un año después, y tras un juicio manipulado, 5 de los inculpados fueron sentenciados, lo que devino en un juicio que dejaría 3 obreros condenados a cadena perpetua y 5 de ellos a muerte. A estos 8 hombres se los conoce como los mártires de Chicago. Dichos sucesos de rebelión terminaron con el ahorcamiento de algunos de los mártires el 11 de noviembre de 1887. A estas personas se les debe que nosotros, la clase trabajadora, después de muchas luchas, disfrutemos ahora la jornada laboral de 8 horas al día. Como dato importante, fue hasta en 1889, durante el Congreso Obrero Socialista celebrado en París, cuando se institucionalizó al 1 de mayo como el Día Oficial de los Trabajadores. En nuestro país, fue durante plena Revolución Mexicana que la Casa del Obrero Mundial y sus organizaciones afiliadas decidieron conmemorar el Día Internacional del Trabajo con un desfile que se llevó por primera vez a cabo el 1 de mayo de 1913, en el que se dice que participaron más de 25,000 trabajadores. Es importante señalar que los sucesos del 1 de mayo de 1886 en Chicago no fueron los primeros de su tipo. Varios años atrás, tanto aquí en América como en Europa, ya se habían hecho esfuerzos para lograr que las jornadas laborales no fueran tan largas. Se dice, por ejemplo, que para finales del siglo XVII se creó en Estados Unidos una ley que prohibía trabajar más de 18 horas al día, salvo acaso de necesidad, ¿verdad? Y en 1829 ya se había formado el primer movimiento para solicitar a la legislatura del estado de Nueva York la jornada de 8 horas al día. Escuchamos bien, en 1829. Del otro lado del charco, en la Inglaterra de 1833, después de varios años de protestas, se había logrado reducir la jornada laboral a 12 horas. A 10 horas en 1844 y así sucesivamente hasta lograr a las 8 horas que vivimos el día de hoy. Todas estas rebeliones impactaron en que finalmente en 1937 se haga oficial la ley de jornada laboral de 8 horas para todos los trabajadores de la Gran Bretaña, lucha que comenzó desde hace más de 100 años. Mi análisis después de haberme documentado de esta historia es la siguiente. Una de las manifestaciones más importantes en el campo laboral se vivió después de una revolución industrial, o como me gusta llamarle a mí mejor, una transformación industrial. Al día de hoy estamos viviendo desde 2011 una cuarta revolución industrial, Industry 4.0, la pueden encontrar en internet, en la que así como en los 1700 las máquinas de textiles reemplazaron a miles de artesanos, estamos a un punto de vivir el reemplazo de miles de personas por robots con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué estamos haciendo como humanidad al día de hoy para que el día de mañana el campo laboral juegue a nuestro favor? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo para que en los futuros años vivamos una historia laboral más positiva para todos? Y me refiero para todos porque nosotros los que estamos en IT vivimos una historia de chamba muy privilegiada. Somos una burbuja. Estoy seguro que tú como ingeniero de software vives
o has normalizado el chiqueo por parte de tu empleador. Lo ves normal, el que tengas PTOs, el que te den computadora, el que te den clases de yoga. Pero pregúntale a tu compa el que trabaja en un hotel, en un restaurante o en alguna oficina tradicional para que veas que las condiciones laborales son muy distintas a las que tú vives. Ahora, con la agilización del trabajo remoto después de la pandemia, el trabajo no hace más que perseguirnos. Creemos que estar disponible desde nuestra casa a cualquier hora para nuestro empleador es lo correcto, pero no. ¿Dónde están las 8 horas de recreación por las que pelearon los mártires de Chicago? ¿Tú cuántas horas trabajas desde casa? ¿10? ¿12? Entonces estamos retrocediendo como sociedad. Discúlpenme, pero ser workaholic no tiene nada de sexy ni te hace mejor persona. Creo que la mejor manera de honrar esta lucha laboral es hacer lo que nos gusta y hacerlo en los tiempos marcados por el horario de trabajo. Pues la verdadera revolución laboral en esta era digital es lograr nuestra independencia. Gracias, compitas, por llegar hasta este minuto del 8º episodio de Chambiología. Espero les haya gustado la historia del 1 de mayo y que les haya gustado también pues el mensaje, que hayan entendido el mensaje que quiero pasarles detrás de toda esta historia. Si les gustó este episodio, no se olviden de darle like y suscribirse a este canal de Chambiología. Y si quieren estar en contacto conmigo, ya saben que encuentran a su compa Chambitas en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Nos vemos en la próxima quincena. It's the first step out of bed when the clouds start rolling in, when the flowers lose their heads. Este episodio de Chambiología fue presentado por Don Chambitas.